Hola estudiantes, en esta pequeña videoclase vamos a continuar reflexionando sobre los aportes de lo que sería el cuerpo en relación a la educación física y cómo podemos pensar estos dos conceptos o estas dos ideas a partir de una pedagogía de las diferencias. En el módulo número uno, que es un módulo cortito, eh, les puse un video de Canal Encuentro donde se reflexiona lo que es el cuerpo de una manera filosófica y también, bueno, les puse un PDF, ¿no? Donde se cita o lo que tratamos de hacer es de definir qué sería un cuerpo. Tradicionalmente, ¿no? Lo pensamos al cuerpo desde la materialidad, es decir, desde los huesos, desde los músculos, pero acá el autor que yo les he puesto, que es Pablo Jadrowski, nos invita a pensar al cuerpo más allá de esa mirada biologicista o de esa mirada esencialista y tratar de analizarlo y comprenderlo más que nada como un fenómeno que es social y que es cultural. ¿En qué sentido podemos pensar al cuerpo como algo social y como algo cultural? Podemos pensarlo desde la cuestión de la vestimenta, en nuestras posturas corporales, en cómo se nos pide que caminemos de una determinada manera, que nos sentemos, que cuidemos nuestro cuerpo, por ejemplo. Todo ello tiene que ver con ciertos, ¿no? mandatos sociales o discursos sociales que impregnan y van a moldear nuestro cuerpo y finalmente van a moldear nuestras subjetividades. ¿Sí? Como ustedes saben, bueno, el dispositivo escolar que surge en el siglo XVIII, siglo XIX aproximadamente, ha sido una institución que se ha esforzado por disciplinar el cuerpo de las personas, sobre todo el cuerpo de las infancias, y no solamente por disciplinar la mente o la conducta, o la mente puntualmente, sino también la conducta de estos sujetos, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, esto de hacer filas a la hora de ingresar a la escuela, ordenarnos de menor a mayor, sentarnos en un banco, estar individualizados, por ejemplo, no mirar al compañero que estén de atrás, ciertos rituales, ciertas prácticas que tienen que ver con ese disciplinamiento corporal dentro de la escuela. No solamente se educa en la mente, memorizar contenidos, aprender conceptos, sino que la escuela ejerce un rol muy importante en el control corporal. Puntualmente podemos reflexionar lo que sería el rol de la educación física en ese disciplinamiento. Desde este surgimiento, de la primera ley de educación común, que es la ley 1420, que se sanciona en 1884, la educación física va a existir como asignatura o como materia o como un espacio curricular que va a ejercer una cierta influencia en ese disciplinamiento del cuerpo. A partir del siglo o fines del siglo XIX, principio del XX, ¿no? Pensemos siglo XIX, bueno, la sanción de la ley 1884, principios del XX, 1910, 1920, 1940, se van a ir creando ese conjunto de disciplinas, como lo que serían, ¿no? materias o asignaturas como la gimnasia, por ejemplo, ejercicios militares. Va a existir la asignatura Economía Doméstica, la cual va a estar destinada únicamente para las mujeres, y cómo estas asignaturas que van a estar en esa ley se van a fundamentar en un principio que seguramente ustedes ya conocen desde el área de la educación física, que es esta idea de una mente sana en un cuerpo sano, ¿no? Em, Acá lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de ver, ¿no? cuáles son los fundamentos o las ideas finas que subyacen y que justifican dicho discurso. Ahí en el módulo 2 les he puesto las diferentes prácticas que se han ido instalando en la educación física a lo largo del tiempo y que dichas prácticas tienden a moldear lo que sería un cuerpo masculino o un cuerpo femenino, ¿no? Se instalan, a partir, por ejemplo, de 1930, se instalan prácticas como el escautismo, que tienen que ver con esas excursiones en ese mundo natural, lo que serían las rondas escolares, se va a crear el Sistema Argentino de Educación Física, que va a estar fundamentado
o todos los contenidos que se van a proponer o todas las ideologías que van a surgir desde este sistema o desde este departamento que es creado por Robert Brett van a tener un fundamento puntualmente fisiológico, ¿sí? Que eso es lo interesante desde la creación de dicho departamento. A partir de 1940 se van a ir conjugando numerosas prácticas dentro de la educación física, ¿sí? Como ser las prácticas deportivas, esto de enseñar fútbol, básquet, lo que es los juegos, los ejercicios físicos, las excursiones en la naturaleza, hasta las danzas en folclórica, van a ser diferentes contenidos, diferentes prácticas que se van a ir articulando en la enseñanza de la educación física. La existencia de dichas prácticas, lo que va a hacer puntualmente en relación al cuerpo, es imponer un ideal de masculinidad y de feminidad. Que quizás alguno que ha cursado la materia ya de educación sexual integral puede ir reflexionando sobre estos aspectos, ¿sí? Podemos decir que se han ido instalando en la educación física lo que denominamos prácticas sexistas, ¿no? Pensar todo el tiempo la división entre nuestros estudiantes solamente a partir del sexo, lo que serían varones y lo que serían las mujeres. Desde la educación física y con las prácticas anteriormente mencionadas, la gimnasia militar, el escautismo, lo que es implementación de las danzas folclóricas dentro del área de la educación física, lo que se va a ir haciendo con estas prácticas es formar, por ejemplo, un ideal de varón, ¿no? El varón o el niño dentro de las clases de educación física, eh, con las prácticas que se van a ir implementando, como estas excursiones, como la gimnasia militar, las prácticas deportivas, se va a ir pensando y se va a ir moldeando a un varón que tiene que ser visto como un soldado ciudadano. Este sujeto tiene que mantener posiciones rígidas en cuanto a su cuerpo, mantener la obediencia, respetar la jerarquía, tiene que ser un sujeto fuerte, agresivo. ¿Sí? En este sentido, dentro de la educación física se van a ir construyendo determinados deportes para los varones, ¿no? Porque en esos deportes el hombre ejerce la fuerza o se supone que tiene más fuerza desde un fundamento, por ejemplo, tomando únicamente el fundamento fisiológico, y se van a prescribir deportes como el fútbol, el rugby o la gimnasia en aparatos, deportiva, el básquet o handball, para los varones únicamente. Mientras que el mundo femenino iba a ser rechazado en dichas prácticas. En relación a la educación física con sus prácticas y en relación al cuerpo de los varones, todos aquellos comportamientos, aquellas conductas corporales que se desviaban de esa norma de un cuerpo que sea fuerte, de un cuerpo que solamente tiene que jugar al fútbol, va a ser considerado como un cuerpo anormal, ¿no? Un cuerpo anormal, un cuerpo que no va a ser indeseable, que va a ser considerado dentro del grupo, dentro de la escuela, como un cuerpo desviado, al cual hay que corregir, por ejemplo, ya que se tiene que tratar de evitar cualquier tipo de desvío de esa norma social impuesta por las lógicas de poder o por las lógicas dominantes y luchar o desde la educación física evitar cualquier desviación hasta como ser un cuerpo varón afeminado, ¿no? Pensar esto en lo que es la educación física. Y lo mismo ocurre obviamente con el cuerpo de la mujer, como todas las prácticas o lo que se instituye desde la educación física o desde la enseñanza de la educación física van a ir moldeando las formas de ser mujer, ¿no? Una mujer que sea delicada, que sea coqueta, que tenga coordinación, que sea elegante, por ejemplo. Eso va a ser un cuerpo femenino. Y ese cuerpo femenino, lo que estamos tratando de analizar en este curso, va a ser moldeado desde la educación física. Y por ejemplo, desde esta enseñanza o desde la educación física se van a crear deportes o actividades destinadas únicamente para las mujeres, ¿no? Como ser, por ejemplo, lo que es la gimnasia rítmica, la cuestión musical, en las danzas folclóricas, la mujer tiene que mantener movimientos, por ejemplo, estilizados, en ser coqueta, y esas prácticas van instalando como un modelo de cuerpo.
Acá lo que pasa, bueno, ¿qué pasa? Lo que tenemos que pensar es qué pasa con esos cuerpos que no se comportan según esa norma o según lo que está esperado desde el campo de la educación física, siempre pensándola del ámbito escolar, ¿no? No estamos pensando en el ámbito como deportivo o competitivo, sino en la escuela puntualmente. A partir de estas ideas, podemos, ¿no?, pensar numerosas situaciones en las cuales un cuerpo dentro de las clases de educación física puede ser discriminado o va a ser maltratado o va a ser excluido porque no cumple con esos parámetros de ser varón y de ser mujer. ¿No? Pensar en esos casos de un varón afeminado, las situaciones de discriminación y de exclusión, o por ejemplo de pensar en una mujer que se la considera varonil por tener mucha fuerza o porque simplemente quiere jugar al fútbol. A partir de los 90, obviamente de los 90 hasta la actualidad, se va a tratar de pensar a la educación física más allá de las cuestiones, eh, podemos decirlo, sexista, y se la va a pensar más que nada como actividades que sean trascendentales para los niños y para las niñas. A partir de ese entonces, de esa mirada crítica que va a surgir de la educación hacia la educación física, se va a pensar en prácticas escolares o prácticas pedagógicas de la educación física que traten de dar respuestas a esa diversidad sexogenérica. Acá también me parece importante poder, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad, no? Acá en este curso, bueno, estamos pensando en la cuestión del cuerpo, ¿no? Los cuerpos diversos que están en las clases de educación física. También podemos pensar en los cuerpos con discapacidad, por ejemplo, los cuerpos o los sujetos que son migrantes, que son inmigrantes, que son de los pueblos originarios. Em, Pensar esta idea de la diversidad desde múltiples aristas que se hacen presente en las clases de educación física. En una primera instancia, poder, por ejemplo, cuestionar o debatir siempre ese criterio que usamos en nuestras clases, porque obviamente uno también está impregnado de ese discurso normalizador, por así decirlo, siempre dividir a nuestros alumnos en varones y mujeres. Bueno, ¿qué ocurre cuando un niño o una niña no se siente identificado con determinado género? Em, ¿Qué ocurre cuando si existe un sujeto que se considera no binario, por ejemplo? Bueno, la idea es pensar que tenemos otras alternativas, ¿no? En vez de dividirlos en varones y mujeres, podemos dividirlos por edades, por gustos musicales, utilizar otros recursos como la numeración, por ejemplo, tratar de pensar en otras alternativas que no sean tan sexistas. Pensar un modelo educativo o una pedagogía de la educación física fundamentada en las diferencias. Primero, bueno, es tratar de, como futuro educador o como futuro docente, tener como punto de partida para educar lo que sería la idea de igualdad, que todos mis estudiantes son iguales. La igualdad tiene que ser un punto de partida y no un punto de llegada o un fin al que yo debo aspirar, sino que tiene que ser el punto de partida con el cual yo tengo que iniciar mis clases o tengo que iniciar, por ejemplo, mis prácticas pedagógicas. Pensar en esta idea de, que es un autor, bueno, Carlos Escliar, que él propone esto de enseñar a cualquiera. No importa cómo es tu cuerpo, no importa tu género, no importa, por ejemplo, tu raza, eh, tus capacidades, etcétera, yo te voy a educar y te voy a enseñar. A partir de una pedagogía de las diferencias, en el marco, podemos hacerlo en el marco normativo, que es lo que fundamenta nuestras prácticas, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que existe una ley de educación nacional sancionada en el 2006, que es la 26.206. Esta ley establece como uno de sus objetivos garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias y de la asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Es decir, la mirada en relación a la educación tiene que ser una educación que incluya, pero que sobre todo incluya aquellos sectores que históricamente han estado quizás excluidos de la sociedad o excluidos del dispositivo escolar.
Por eso le planteaba anteriormente que cuando pensemos en la diversidad sexogenérica, más allá de pensar en la cuestión del género, la sexualidad, la cuestión de la corporeidad, también podemos pensarlo, ¿no? Esos grupos desfavorecidos de la sociedad como ser personas con discapacidad, como ser los, por ejemplo, inmigrantes, ¿sí? Em, la escuela tiene que garantizar las condiciones de igualdad, la escuela, el Estado, los docentes, es decir, toda la sociedad tiene que aunar esfuerzos para garantizar esas condiciones de igualdad, ¿no? Que era lo que les planteaba anteriormente, siempre educar desde la igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo. Pensar situaciones educativas en donde en lo posible no existan prácticas discriminatorias hacia otro sujeto. En el artículo 79 de la Ley de Educación se establece que el Ministerio fijará y desarrollará políticas de promoción de igualdad educativa, destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación. Analizando este marco normativo es que podemos entender esto de nosotros como docentes tenemos un rol fundamental a la hora de promover prácticas o promover la formación de sujetos capaces de respetar las diferencias en, en la sociedad, de respetar las diferencias en ese grupo clase, con sus compañeros y evitar y tratar de enfrentar y de ser visible cualquier tipo de situación que sea injusta o que sea de discriminación, de maltrato hacia, hacia los sujetos. ¿Sí? Y ahí volvemos de nuevo a esta reflexión. No solamente las cuestiones de identidad sexual o las cuestiones de género, sino en pensar en los grupos que también son excluidos de la sociedad y por lo tanto del sistema escolar, ¿no? Como estas personas, como las personas con discapacidad o las personas que son migrantes. En este sentido, es lo que se, en este sentido, es lo que se piensa en las prácticas de educación física fundamentadas de las pedagogías de las diferencias o de las pedagogías de la alteridad. Podemos decir que las diferencias entre los sujetos existieron siempre, o sea, siempre han existido diferencias, pero la escuela históricamente lo que ha hecho con esas diferencias es verlas como negativas, es verlas como algo malo y las ha excluido del dispositivo escolar. Pensemos, por ejemplo, la creación de escuelas especiales. El origen de eso era separar los normales de los anormales. La escuela siempre ha excluido y ha estigmatizado a estos sujetos considerados diferentes. Hoy por hoy existe obviamente un cambio de paradigma donde primero se piensa a lo que serán las pedagogías de las diferencias como un pensamiento que busca como un llamado de la dimensión ética en las prácticas educativas y conseguir mayores derechos y justicia entre los sujetos que se encuentran cara a cara en una institución educativa. Es decir, se buscan clases, situaciones educativas, situaciones pedagógicas, donde los sujetos sean mirados desde una condición de igualdad, respetando esas diferencias y garantizando las situaciones de justicia, por ejemplo, y garantizando los derechos que tienen los sujetos. Uno puede pensar el derecho a ser diferente, por ejemplo el derecho a vestirme como yo lo deseo, el derecho a tener mi cuerpo como yo lo deseo, como yo me siento o me sienta más cómoda, por ejemplo. Obviamente, cambiar estos paradigmas son complejos porque vivimos en un mundo de las tecnologías, de los medios de comunicación, de TikTok, Instagram, que tienden a imponer ciertos estándares corporales, ¿no? Y que también muchos de esos discursos se disfrazan de salud, ¿no? No, lo digo por tu salud, es por tu bienestar, deberías bajar de peso, porque es por tu salud, por tus huesos.
Y ahí es cuando entramos como nosotros, ¿no? En esa disyuntiva que no sabemos realmente si nos preocupamos por la salud de la otra persona o si realmente estamos haciendo, por ejemplo, comentarios gordofóbicos que realmente nos molestan los cuerpos, por ejemplo, gordos. Por eso, resaltar las pedagogías de las diferencias, de la dimensión ética, ¿no? Dimensión ética, dimensión moral que tienen que tener los docentes, yo creo que ahí está el valor y a partir de ahí se va a comprender y se va a entender qué es lo que se busca plantear, que es principalmente evitar cualquier situación de discriminación, maltrato, exclusión, estigmatización en las clases de educación física, ¿sí? En este sentido, nosotros como docentes o la escuela nos tenemos que plantear desafíos en estas pedagogías de las diferencias. El primer desafío, que para mí es el más importante, primero es pensar cómo me relaciono yo sujeto o yo futuro docente, yo Paula Rivero, cómo me relaciono con esas diferentes formas de identidad que habitan y circulan en el espacio educativo, ¿no? O sea, uno sujeto revisar sus propios valores éticos, morales, cómo me vinculo y me relaciono con esas diferentes formas de identidad. ¿Qué pienso yo si tengo una alumna trans? ¿Qué voy a pensar yo y qué voy a sentir yo, Paula Rivero, si tengo un estudiante con síndrome de Down? ¿Qué me produce a mí? ¿Cómo me interpela o eh, me, cómo me impacta o cómo me afecta en un sentido ya sea positivo o negativo esa identidad dentro del espacio escolar? Esa es la primera cuestión, ¿no? Reflexionar uno mismo, la introspección. Acá vuelvo a esta idea. Si yo soy un sujeto, por ejemplo, que discrimina, que excluye, que no le gustan, por ejemplo, los cuerpos de determinada manera o las personas que tienen una identidad de género específica, lo más seguro o lo más probable es que yo termine siendo un docente que reproduzca la discriminación y la estigmatización dentro de mis prácticas educativas. ¿Sí? Eso es lo que nos está haciendo pensar este primer desafío. El segundo desafío como docentes, porque sabemos que esto existe en la escuela, las prácticas de discriminación, el maltrato, la discriminación, o como ahora lo llamamos, ¿no? Que es bullying, que es acoso escolar. El segundo desafío que nosotros tenemos como docente, yo creo que es, obviamente, no pasar por alto estas situaciones, porque tendemos a naturalizarlas. Bueno, son chicos, no entienden lo que dicen, ¿no? Tendemos a normalizarlas y tendemos también a minimizar, como quien diría, estas situaciones. El segundo desafío consiste, bueno, visibilizar estas situaciones, prestarles atención y mirarlas como una oportunidad para trabajar lo que sería el aprendizaje ético, ¿no? En esos conflictos o en esas situaciones o en esas tensiones que yo estoy viendo en el aula o en el patio. Si yo veo una situación de discriminación hacia un cuerpo que tiene determinadas características, la idea de esta postura de las pedagogías de las diferencias es intervenir y trabajar con nuestros estudiantes para fortalecer la dimensión ética. Fortalecer la dimensión ética quiere decir formar un sujeto que sea capaz de respetar las diferencias, de aceptarlas, de incluirlas, y un sujeto que respete obviamente los derechos del otro. Con estos desafíos o con estas formas de pensar prácticas pedagógicas de educación física fundamentadas en las diferencias, o a partir de estos conceptos, es que se les propone a ustedes un último trabajo, ¿no? Un trabajo, la idea es que sea breve, sencillo, pero que obviamente sea reflexivo, retomando estos elementos. En ese trabajo evaluativo último que se le está pidiendo es que identifiquen, por ejemplo, ya sea en sus experiencias personales o en sus prácticas docentes 3 y 4 para los estudiantes más avanzados, em, recordar, ¿no? Situaciones donde se haga presente
o se haya hecho presente estos discursos o estas prácticas de discriminación y de estigmatización dentro del área de educación física, ¿no? Ya sea a través de una frase, por ejemplo, o de alguna situación en particular. Para posteriormente, en una segunda parte, se les pide a ustedes que piensen esa situación, ¿sí? Yo les doy un ejemplo. Bueno, una persona gorda o que tiene un cuerpo gordo, siempre se la manda al arco cuando son prácticas de fútbol, porque se supone que va a atajar o lo que fuera. Ahí hay una práctica de discriminación, obviamente, de estigmatización sobre todo. En el segundo punto, lo que se les pide en este trabajo evaluativo, que es grupal de 4, lo que se les está pidiendo es que traten de pensar cómo podemos intervenir frente a esa situación como profe de educación física a partir de un fundamento pedagógico que respete o que promueva esa pedagogía de las diferencias. ¿Sí? Bien, con este video terminaríamos de aclarar los marcos conceptuales de lo que sería el curso. Ya tienen el último trabajo para que ustedes lo suban en la plataforma y con ello ya terminarían o finalizarían el cursado. Desde ya, muchísimas gracias por haber participado y espero que hayan reflexionado mucho sobre su campo de formación específico y siempre pensando ¿no? Que siempre, o que va a haber contradicciones y que cambiar un poquito lo que sería la realidad o lo que ocurre dentro del patio empieza con esa reflexión o con esa mirada sobre uno mismo. Muchas gracias, estudiantes.